¿Con ese avanzo? Ya, gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me alegro mucho de estar acá. Me ha encantado escucharlos, particularmente esta última parte de los dolores, lo que sienten. Y por lo tanto yo tenía una presentación, pero creo que la voy a ir ajustando un poquito a partir de lo que escuché, porque para que hacerlo un poquito más realista, ¿no? Porque aquí podría teorizar yo 4 horas y además tienen hambre, así que sí. Bueno, yo quería darles un contexto un poco de la relevancia de esto, ¿ah? Tal como se lo han dicho ya y se ha expresado acá, el cooperativismo tiene una tremenda potencia, pero hay que saber vivirlo y hay que saber enfrentarlo. Y quiero también mostrarles un contexto primero de por qué esto es relevante hoy día con más fuerza y cómo se va asentando gracias a la temática de sostenibilidad. El desarrollo sostenible hoy día es un parámetro interesante y el cooperativismo es una de las expresiones que responde adecuadamente a esa necesidad de un desarrollo sostenible. Por eso es muy coherente las políticas que se están desarrollando en términos de fomentar la economía social, el cooperativismo, porque responde justamente a una necesidad que es global. O sea, ya no es una cosa, una ocurrencia aquí del país de algunos brillantes, sino que es fundamental avanzar hacia un equilibrio entre lo social, ambiental y económico. Entonces, yo me voy a acercar, uno de los problemas que tengo yo, aparte de ser viejo, es que no veo nada. Entonces al final por eso me voy a acercar aquí. Sí, sí, bueno, ya la edad es la edad. Voy a la Fundación La Rosa, saliendo de acá me voy. Sí, ya. Bueno, esos son los 3 temas que yo quería plantearles. El contexto de los objetivos de desarrollo sostenible, la economía social, los principios cooperativos, la asociatividad, la relevancia de ellos y algunos ejemplos, porque aquí se han mencionado muchos, entonces, pero creo que voy a ir más bien a la esencia de por qué algunas cosas funcionan y otras no. Es una pregunta para ustedes, para que se queden, que tiene que ver con su anhelo. Es una pregunta personal, o sea, quiero avanzar en iniciativas que realmente aporten a una economía cuyo centro es el ser humano y que esté en armonía con el bien común, con la naturaleza, con los ecosistemas, o solamente me mueve maximizar mi bienestar y no me importa mucho lo que pasa alrededor. Yo creo que la respuesta para la gran mayoría, si no el 100% de ustedes, es que lo que hacen, lo hacen obviamente para mejorar su bienestar, pero con un sentido también de aporte al bien común. Cuando alguien recién decía, ¿no es cierto?, esta necesidad de fortalecer el turismo sustentable en la zona, tiene que ver también con la valoración de los espacios donde están viviendo. Pero eso es una pregunta para que ustedes se la guarden, la mastiquen, qué sé yo, porque para poder hacer una regeneración de la sociedad, que es lo que necesitamos hoy día, más que nunca, es necesario hacer un proceso de regeneración personal y preocuparse de lo que realmente importa y no de tonterías. Y aquí me voy bastante antiguo, Aristóteles, para precisar una cosa, que es el concepto de economía. Nos han hecho creer muchas veces que la economía es maximizar utilidades, minimizar costos. Puede ser una parte, pero lo fundamental de la economía es lo que decía Aristóteles. Eco es casa y nomos es la gestión de una casa. Por lo tanto, los principales economistas son las dueñas y dueños de casa, que buscan el bienestar de los habitantes de la casa y no la maximización de la utilidad de los habitantes de la casa. Entonces, cuando nos fijamos en eso y volvemos al concepto original de lo que es economía, que es esta búsqueda del bienestar, pero no el bienestar solo económico, sino que el bienestar espiritual, el bienestar personal, la armonía con el medio ambiente, eso es hacer economía. Y es distinta a la crematística, esto es un concepto también de los griegos, que es el afán del dinero por el dinero. Entonces, cierto grupo de personas, basados en algunas universidades norteamericanas, nos trataron de convencer que la economía era lo segundo que está ahí, que es la maximización de la utilidad y el afán del dinero por el dinero. Y eso, que tenganlo claro, y no lo digo yo, lo decía Aristóteles, y creo que tiene bastante valor este gallo. Este niño, claro, ya tiene como 2500 años. El valor que tiene en esa definición es etimología y por lo tanto no lo debemos haber perdido. La gracia de las nuevas economías
las economías sociales es que restituyen el verdadero sentido del concepto de economía y le dan valor a través de la forma en que se expresan. Entonces justo estaba conversando aquí con Radcliffe, que me encontré, ¿no es cierto?, que está ahí en primera fila, y me contaba que estaban trabajando temas de innovación también. Y qué bueno que haya colocado una lámina sobre innovar. Y la innovación tiene que ver con preguntarse que cuando queremos innovar, cuando están generando cooperativas, cuando están generando un modelo de negocio asociativo, están también innovando. Pero ahí, en lo que desarrollan en particular, la pregunta es, ¿qué es lo que quiero cambiar? ¿No es cierto? La realidad que nos rodea para lograr un mayor bienestar, los desequilibrios económicos sociales en que estamos insertos, disminuir la inequidad donde eventualmente estamos situados, en la localidad donde vivimos, en el área, en el territorio donde estamos, el daño al medio ambiente, pero a la vez tenemos que preguntarnos, ¿y qué quiero conservar? Porque innovar es cambiar, innovar, ir lejos en temas de cambio, pero hay cosas que queremos conservar, porque alguna base, alguna raíz tenemos que tener que nos mantiene, de hecho, en los lugares donde estamos, físicamente incluso. Y eso tiene que ver con los valores, más bien. Valores fundamentales. El respeto al ser humano, el respeto a la naturaleza, la creación en general. Entonces, uno dice, bueno, eso es lo fundamental. Temas de respeto. Esa es la base que queremos sostener. Todo lo demás puede ser modificado. La base, que es valores, eso no tiene modificación. Porque nos basamos, y lo que se basan también estas propuestas de economías sociales, es precisamente en darle más dignidad al ser humano y en una armonía adecuada con el medio ambiente y no destruyendo al medio ambiente como se ha hecho, y hoy día tenemos las consecuencias del cambio climático evidentes, y hay gente que cree que no existe el cambio climático. Entonces, yo termino ya desquiciado, por eso que me quiero internar luego en la Fundación La Rosa, porque es de loco pensar, no, es que no hay cambio climático, que esto es natural. Sí, claro, natural por culpa de los hombres, digamos, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y hay gente que cree que la Tierra es plana también, o sea, hay de todo, o sea, en el fondo es como para marearse. Y la innovación social, en particular, innovación, cambiar, y la innovación que tiene un carácter social es la que trata de resolver problemas que nos atañen en la sociedad. Entonces, cuando ustedes constituyen una cooperativa, están tratando también o están generando cada vez, y lo veíamos en las experiencias que estaban compartiendo aquí, las distintas experiencias de cooperativa, los ejemplos que dieron, están innovando. Pero hay dos tipos de innovación. La más entretenida es la innovación que surge desde la base, es decir, de los propios cooperados en este caso, de los propios productores en las distintas localidades y que y se basa en colaboración. Y ya les voy a dar una pequeña definición de la colaboración. Y la innovación social desde un creador o alguien que tiene una expertise y se le ocurre darles una idea y esa idea ustedes la aplican. Eso es súper valioso, yo no lo descarto, pero tiene mucho más valor la innovación que es generada por la propia comunidad, que es generada porque se hace propia. Cuando llega un brillante, y que está bien, si tienen que existir brillantes, Einstein tenía que existir y un montón de otros gallos más, pero no trae tanto arraigo como la creación propia que se genera en una comunidad, en un territorio, en virtud de lo que se vive y cómo se construye algo que la gente dice, esto lo creamos nosotros. Claro, obtenemos conocimientos de gestión, de administración, que son herramientas que nos sirven, pero la solución propiamente, y ahí les paso un aviso, existe el Fondo Común de la Fundación Lepe, que es un proyecto muy interesante. Bueno, he sido partícipe de la cuestión, paso el aviso. Y ahora hay postulaciones para ese proyecto, que es un subsidio también para proyectos basados en colaboración y en regeneración de temas. Y ahí lo que se destaca fuertemente es precisamente este montón de iniciativas que surgen súper creativas
de resolver problemáticas que les atañen a las propias personas. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que cuando ustedes inventan o desarrollan algo, créanse a sí mismos de que pueden hacerlo. Y cuando venga un experto de afuera, ok, los expertos son muy simpáticos, a veces no son tan simpáticos, pero ok, se toman las cosas, son interesantes, pero no se sientan disminuidos por ningún experto. Eso no tiene sentido. A lo mejor ustedes saben mucho más que esos expertos porque viven el día a día de los lugares donde están. Lo digo por mí también porque de repente me dicen que soy experto. ¿Experto de qué? O sea, no tengo idea, pero o sea, ya. Y este es el gran marco que hoy día prima en nuestro estado, Chile en particular, y más 170 países aproximadamente, han adherido al concepto de desarrollo sostenible. Y eso es súper importante porque ya no es solo el gobierno, sino que es una decisión de Estado. Y por lo tanto, las políticas hacia adelante, las políticas públicas, tienen que contemplar este concepto, que es la utilización de los recursos que tenemos disponibles para esta generación, pero sin afectar el futuro de las siguientes generaciones en su desarrollo. Y eso también es una mirada de cómo construimos cooperativas, cómo lo hacemos de tal manera de no generar un daño en el futuro a las personas. Eso viene, y ahí se generan estos 17 objetivos del desarrollo sostenible que no me voy a detener, pero es el gran marco de acción que orienta hoy día mucho de la política pública, porque queremos un desarrollo que no sea solo crecer por crecer, en esta idea loca de la maximización infinita, que es imposible, y del crecimiento infinito, que también es imposible y es un absurdo, y seguimos hablando del tema, sino que lo que necesitamos es un desarrollo equilibrado entre lo económico, lo social, lo ambiental e incluiría lo cultural, que tiene que ver con nosotros, con nuestras raíces, con lo que realmente queremos valorar y queremos conservar, como decía el profesor Maturana, que ya partió, pero siempre él colocaba esa máxima. ¿Qué es lo que queremos conservar? Todo lo podemos cambiar. ¿Qué es aquello que nos quiere? Y son precisamente ciertos valores y ciertas cosas muy esenciales, que son muy básicas, pero muy significativas. Entonces, este es el equilibrio, ¿no?, entre lo social, económico y medioambiental que genera este desarrollo sostenible. Entonces, llego aquí que hay diversas expresiones de nuevas economías o economías sociales que son una buena respuesta a esta necesidad de este desarrollo sostenible y que responden a esas cosas que están escritas ahí. Personas y comunidades que desean ser mucho más respetados en su trabajo y esfuerzo. Gente que requiere, ¿no es cierto?, más confianza. Han habido tantos casos de colusión, de daño, gente que se reúne, que ha tenido conocimiento, que han sido premiados con tener estudios, conocimientos y se reúnen en una oficina para meterle la mano en el bolsillo a todas las personas. Eso es inaceptable, es inaceptable. Tiene que haber transparencia, debemos confiar en que no nos están engañando cada vez que vamos al supermercado o que vamos a cualquier lado. Entonces, eso es fundamental y hace parte de una necesidad de las personas de decir, no se burlen más de mí. O sea, no puede ser, no es correcto por lo demás. Entonces, todas estas expresiones de economías, nuevas economías como el cooperativismo, que no es nueva, sino que es muy antigua, recobran este concepto de economía del cual me he referido, la búsqueda del bienestar de los habitantes de la casa, y responden a estas necesidades de las personas. Y el respeto al medio ambiente, por cierto. Entonces ahí está las empresas B, la economía solidaria, el comercio justo. Yo he trabajado en comercio justo, me tocó formar una de las primeras empresas hace 34 años, ustedes no habían nacido todavía, y eso ya hace muchísimo tiempo, y es una bonita expresión y lo que es interesante, que hoy día se valora. Cuando a mí me tocó partir, todos pensaban que estaba loco. Bueno, tenían razón, pero era una locura con límites, que me permitió desarrollar esa iniciativa, como hoy día hay un montón de iniciativas muy interesantes basadas en ese esquema. ¿Y por qué es interesante plantear no solo el cooperativismo, sino que estas iniciativas,
como la economía del bien común, la circular, que se habló aquí también, son añadidos al cooperativismo que pueden ser trabajados también absolutamente dentro de un esquema cooperativo. Y la colaboración, concepto fundamental, es, ¿no es cierto?, que es muy importante y hay que diferenciarla de la participación. La participación es algo pasivo. Por ejemplo, aquí estamos todos, pero no, es pésimo ejemplo. Voy a irme a otro lado. Yo puedo participar en un grupo, en un fan de fútbol, de un equipo de fútbol. Si yo me voy de ese barra de fútbol, no pasa absolutamente nada. El equipo va a seguir funcionando, qué sé yo. Ahora, si yo me hago parte del equipo de fútbol propiamente, eso es fundamental, porque yo soy parte integral de un todo. Lo mismo pasa en una cooperativa. O sea, tenemos que entender que los cooperados son colaboradores en una acción, en la acción o el objeto de la cooperativa, lo que busca la cooperativa. Y si falta algún cooperado o se resta o se va restando, se deja de hacer el logro que están buscando. Y aquí me voy a poner en una cosa que dijeron que me parece importante decirlo. Cuando creen cooperativas, vamos a ver los valores cooperativos, que creo que los nombraron antes. Pero cuando quieran crear cooperativas, no se vayan al número. O sea, nos juntamos 50 y todos queremos hacer cooperativas. Porque ahí es más fácil que el choclo se vaya desgranando fácilmente porque las expectativas son varias. Es mucho mejor, y hoy día existen las facilidades para formar cooperativas desde 5 personas, ¿no es cierto? Por lo tanto, es posible y es mucho mejor trabajar en núcleos más pequeños para que en la práctica, en el resultado, vayan interesándose otros que después de un proceso de, ojo, pololeo, antes de casarse hay que pololear, ¿no? Bueno, ya nadie se casa, pero antes se hacía eso. Y ahora también, o sea, si forman pareja, igual tenéis que pololear, supongo yo. Yo ya se me olvidó esa cuestión, como antiguo. Sí. Era bonito, me da una nostalgia eso. Entonces, es mucho mejor crear iniciativas en que nos hemos encontrado 5 o 6 personas y estamos en común acuerdo de lo que queremos hacer. Nos conocemos dónde nos aprieta el zapato y por lo tanto podemos trabajar en conjunto, que agrupar de una sola vez a un montón de personas que a lo mejor no nos conocemos tanto. Y es mejor seguir en un proceso de adhesión permanente a la cooperativa hacia adelante. Ahí se verán los temas legales, no me voy a meter en eso, pero no es complejo, para que posteriormente puedan integrarse más cooperados para enriquecer la labor de la cooperativa, porque se demuestra que tiene un objeto. Y no encontrarse con esto, pucha, yo tenía 10 perritos y ahora tengo 9 y no me quedan más que 8. Entonces, eso es triste. ¿Y por qué? Porque no pololeamos antes de casarnos. No, entiéndanme bien, porque no estoy diciendo que hagan cosas raras para formar cooperativas, sino que se conozcan, a eso me refiero, el paralelo. De repente me dice, oye, usted que está proponiendo cosas raras, no, si no me trata de eso. Ya, ok. Entonces la colaboración es hacerme parte integrante de algo y la participación es una actitud pasiva. Participé en una reunión, fui a tal parte y adhiero a tal cosa. Bueno, pero no estoy involucrado, no estoy haciendo algo activo por eso. Y por lo tanto, en la colaboración, cuando falta uno de los elementos, una persona no se termina de hacer todo lo que se está buscando. Entonces es importante cuando ustedes generan cooperativa. Entonces ahí la pregunta es, yo cuando me invitan a una cooperativa o un encuentro cooperativo, ¿quiero colaborar o solo participar en el proceso? Esa va a ser la pregunta que ustedes tienen que hacerse o tienen que hacerle a aquellos que invitan a formar una cooperativa. Y todo esto hace parte de, dentro de las iniciativas, y como tengo poco tiempo, voy a ir muy rápido en esto, lo que hemos nombrado, ¿no es cierto?, de estas iniciativas de nuevas economías sociales, ¿no es cierto?, que son esta buena respuesta a esta necesidad de un desarrollo sostenible,
La economía social solidaria, las cooperativas hacen parte también de este concepto. ¿Y qué es lo que es? Una serie de organizaciones, empresas, iniciativas que se juntan en que la base de trabajo es la cooperación, el trabajo en conjunto, la solidaridad entre los integrantes de ese espacio. No es solo, y esa es la gran diferencia en la economía social solidaria de las formas clásicas de hacer economía, no es solo que yo me junte por interés de obtener un beneficio. Eso es también, necesito obtener un beneficio porque está mi familia, está mi vida, en fin, tengo que sostenerme. Pero priman otros factores, como es el de la solidaridad y el factor C, que lo vamos a nombrar acá, que lo plantea Luis Racet, un profesor chileno ya con mucha experiencia, que ha sido como el padre de la economía social solidaria, que es todas esas palabras que empiezan con C, como colaborar, compartir, co-crear, construir, co-construir, en fin, todo eso que le ha llamado factor C, que hacen parte de un desarrollo económico. Y eso un poco es los conceptos. Entonces, la primacía de la persona y del objeto social sobre el capital. El capital al servicio de, y no el objeto principal, la obtención de la máxima utilidad. Es que esa es la diferencia, es la gran diferencia. No quiere decir que nos conformemos y que vayamos a pérdida permanentemente. No quiere decir eso. Quiere decir que el capital está al servicio de las cosas. Y claro, igual que el agua está al servicio, ¿no es cierto?, de mantenerme. Pero, es decir, yo no estoy buscando maximizar el agua en mi casa. O sea, trato de hacer un uso eficiente de eso. Lo mismo pasa con el capital. ¿Qué uso eficiente hago de eso para lograr finalmente que el bienestar, que felicidad de las personas? Que eso es lo que buscamos todos los seres humanos. La decisión voluntaria y abierta, el control democrático por sus miembros, excepto en el caso de las fundaciones, que siempre se deben a un fundador, la conjunción de los intereses de los miembros, usuarios y del interés general, la defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad, la autonomía de gestión e independencia respecto de los poderes públicos, o sea, también autonomía de poder desarrollarse y iniciativas, ¿no es cierto?, que no dependan de la autoridad del momento, sino que trascienden los distintos momentos que tienen, porque ya tiene solidez la misma relación entre las personas. Y dentro de la mayoría de los, el destino de la mayoría de los excedentes es a la consecución de objetivos a favor del desarrollo sostenible, del interés de los servicios a los miembros y del interés general o del bien común. Eso es lo que hace posible, y no me digas que ya está, chuta madre, yo quería no verte, pero ya me están cortando. Ya, bueno, entonces vamos rápido aquí con esto y chao. No, nada, fundamentalmente es eso, la economía solidaria. Aquí solamente una definición. El fundamento es que la solidaridad y otros valores éticos explican numerosos comportamientos socioeconómicos que incrementan la eficiencia económica y generan un conjunto de beneficios sociales y culturales que favorecen a toda la sociedad. Esa es la gracia de la economía social, la incorporación de valores en el actuar económico, valores que son los mismos que hacen florecer nuestras propias relaciones humanas, el respeto a la dignidad de las personas, la sostenibilidad ecológica, la justicia social, la participación democrática. Todos esos valores son fundamentales para poder vivir en sociedad y favorecer el bien común. Eso es lo que busca. Y es el factor C que les decía yo. Yo creo que esto después se lo pueden entregar, ¿no es cierto?, en la presentación, porque me ponen nervioso yo con el apuro. Y este es un concepto además que es importante, solo se lo voy a anunciar, que el tema de cadena de valor sostenible. La cooperativa o la iniciativa que ustedes tienen puede tener un objetivo súper loable y generar un beneficio tremendo para la comunidad. Pero ojo, que a veces se hace con medios o con proveedores que no necesariamente responden a la misma idea que tiene la cooperativa. Un ejemplo, si yo desarrollo una actividad, ¿no es cierto?, que mejoro las condiciones de productividad en el agro y estoy ocupando proveedores que no respetan los derechos humanos de los trabajadores,
no respetan la comunidad en la elaboración de esos insumos, estoy arreglando un problema, pero contribuyendo a que otro problema se siga perpetuando en el tiempo. Entonces, ojo, cuando yo elijo proveedores, cuando me preocupo de la cadena de suministro, ¿a quiénes voy a elegir? ¿Qué consideraciones voy a tener? ¿Solamente el menor precio? Ese concepto está quedando olvidado, particularmente en Europa. Las licitaciones, las compras públicas, ya no consideran el precio más bajo. Ya se acabó esa cuestión. Consideran el concepto de mejor precio. Y el mejor precio es aquel que incorpora dentro de su cadena de valor, por lo tanto, los insumos, los proveedores que requiere, aquellos que puedo demostrar que realmente generan, por ejemplo, desarrollo local, entre comprar a un proveedor lejano en China porque es más barato, a un proveedor local, prefiero el proveedor local aunque me salga más caro, un poco más caro, pero yo puedo después como cooperativa mostrar eso al gran público y decir, mi cooperativa, además de desarrollar determinadas acciones, contribuye al desarrollo local porque mis proveedores corresponden a esto. Y además está a decir que uno de los valores cooperativos es la intercooperación entre cooperativas. Por lo tanto, una cooperativa debiera primero mirar, cuando requiere un insumo o un proveedor, si hay otra cooperativa que lo ofrece también, porque eso fortalece el movimiento cooperativo en general. Si yo no lo hago, bueno, estoy desarrollando algo que no es consecuente con la búsqueda cooperativa. Y nos encontramos, desafortunadamente, con muchas cooperativas que no le compran a cooperativas. Le compran a proveedores comunes y corrientes porque es más barato. Y ese concepto yo les recomiendo, que tiene mucho valor. Hay experiencias de empresas también. Estoy pensando en la viña de Miguel Torres. Cada vez que nombro a Miguel Torres es porque me dan 10 lucas. No. Pero ellos han trabajado bajo el concepto de comercio justo y con grupos cooperados, a pesar de que ellos son una empresa familiar, antigua, en fin. Con grupos cooperados han trabajado hace más de 10 años, pagando 2,5 veces más el precio del valor del vino, porque dicen, podemos pagarlo, porque nos interesa fortalecer esas iniciativas. Y resulta que el resultado de Torres es que es mucho más rentable que antes, cuando no tenía esas políticas. ¿Por qué? Porque hay un ciudadano, un consumidor que lo reconoce. Puede reconocer cuando yo soy capaz de comunicarlo. Si no sé comunicarlo, bueno, que es un tema que yo creo que es importante, siempre en las políticas públicas, para que ustedes lo vean, cómo comunico la propuesta de valor desde las cooperativas para que la gente, mis consumidores, crean y me valoren. Y ahí hay todo un trabajo comunicacional de marketing que no es chamullo, es un trabajo en que hay que revelar la riqueza de lo que estamos haciendo y mostrarla al público. Y eso es súper relevante. Ya, y me van a retar, así que esto lo voy a pasar al tiro. Esto es una cooperativa, ya lo saben. No sé si tenga sentido seguir diciéndolo, ¿no es cierto? Ya lo saben. ¿Alguien no lo sabe? No, todos lo saben, ¿ya? Sí, listo. Y estos son los valores cooperativos: la autoayuda, la autorresponsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad, la solidaridad, son los conceptos que están a la base de eso. Y desde los fundadores, en Inglaterra, las primeras cooperativas en 1827, la base de construcción que nunca debemos olvidar era estos valores éticos: la honestidad, la actitud receptiva, la responsabilidad social y el respeto hacia los demás como conceptos básicos de construcción de una cooperativa. Y ahí están los valores, bueno, ya los valores generales, ¿no es cierto?, cooperativos. Y aquí están listados los principios cooperativos uno a uno, ¿no es cierto? Y aquí quiero resaltar esto, que para que una cooperativa funcione es necesario el compromiso activo de sus asociados. También lo escuché por aquí. O sea, cuando un cooperado no se ha comprometido con su cooperativa, que es su propiedad, es de él, de ella. Y cuando yo muchas veces escucho a personas que dicen y me hablan de la cooperativa. Entonces me he preguntado, ¿pero cuál cooperativa? La cooperativa. Pero es que la cooperativa me paga mal.
Ya, pero ¿cuál cooperativa? No, la cooperativa donde yo participo. O sea, tu cooperativa. Entonces, en el fondo es hacer lo propio, es la primera condición de un cooperado. Es mi cooperativa. Por lo tanto, el resultado ahí depende de mí. El concepto de colaboración nuevamente. Y si no lo tenemos arraigado, siempre lo vamos a ver como una tercera parte. Y por eso es fácil que llegue alguien y diga, oye, las papas, ¿a cuánto te las paga tu cooperativa? A 100 pesos. "No, yo te pago 120. Ah, ya te las papas. Con esa acción estoy destruyendo la cooperativa. En vez de decir, ok, 120 hoy día, pero en los momentos complicados probablemente no me vaya a pagar eso. Entonces, no arriesgar la vida entera por una oportunidad. Esto es como una tentación. No me voy a ir a ese plano porque sí, se me van a empezar a... Y después le pueden contar a mi señora que es peor todavía. Entonces, bueno, eso es como muy central. Yo creo que es lo más importante en una cooperativa. El sentido de colaboración y el compromiso activo de sus asociados. Y los demás principios que ustedes ya los conocen, voy rápido con esto para no latearlos tanto. Todo esto ya lo saben ustedes. Que es la representatividad, ¿no es cierto? Esto lo vamos a dejar pasar. Y esto que también, ya se lo decía, trabajan por el desarrollo sostenible de sus comunidades a través de políticas aprobadas por la gente. Esta es la Asociación Cooperativa Internacional que ha permitido ir fortaleciendo estas ideas en el tiempo. Aquí hay ejemplos generales, muchos de ustedes los conocen. Aquí les voy a contar más ejemplos. Si esto hay algunas que son tremendas, ¿no es cierto? Como Colún, Capel, algunas funcionan mejor, menor, pero uno piensa ya en Colún y dice, bueno, se ha mantenido durante, no sé, 80 años y funciona. Apicop es una cooperativa de productores de miel que tiene más de 30 años en Payaco y es uno de los principales exportadores de miel del país. ¿Por qué? Porque han tenido un gobierno, una gobernanza muy estricta en términos de preocuparse de la colaboración, como decía, y esta adhesión decidida de los cooperados. Por eso es que ha funcionado, por eso es que ha funcionado bien. Partieron pocos y cada vez han ido creciendo más. Entonces no es, juntémonos, mira, mientras más junté, mejor, no. Juntémonos pocos convencidos para poder avanzar en eso. Bueno, Colum no es Choapa, ¿qué decir? Pues está aquí, lo conocen bien, ¿no es cierto? Aquí en la zona también es una cooperativa que además ha trabajado con principios de comercio justo, que es un añadido muy interesante. Hay cooperativas de consumo en el país, existe la Asociación de Cooperativas, que hay una integralidad de la cual hay que hacerse parte también. Juntos Compremos, son distintas iniciativas que hay en esto. Y aquí voy terminando ya, que tiene que ver con esto. La característica que mejor define la empresa cooperativa en comparación con una empresa tradicional es que el elemento organizador no es el capital, sino el trabajo que entregan todas las personas. Por lo tanto, su contribución, su colaboración a que vaya exitosamente funcionando. El capital entonces ya no domina al resto de los factores productivos, entre estos el trabajo, sino que disminuye su poder. O sea, el capital no es el principal objeto dentro de la empresa, aunque presione fuertemente sobre esta, porque siempre lo van a tener como una presión, desde su posición predominante en el mercado, eso está claro, y en el entorno sociopolítico donde están. Para ser una cooperativa hay que comprometerse con los otros. Por eso que decía, pololear, enamorarse, para poder trabajar en conjunto decididamente. El ser humano, por naturaleza, busca la asociatividad y la colaboración, aunque le digan lo contrario. Hay un libro, si pueden encontrarlo, es de Rutger Bregman, un autor holandés, que se llama Dignos de ser humanos. Es un libro de unas 300 y tantas páginas en que demuestra que desde épocas inmemoriales la sociedad, las mejores sociedades se han movido por colaboración, no por competencia.
no por competencia. La competencia termina destruyendo la competencia mal entendida. Si yo también tengo que ser competitivo, tengo que ser capaz de hacer las cosas, pero es la colaboración la que realmente nos saca adelante. Y eso es lo que permite mantenernos. Si no, veamos cómo funciona una familia o cómo se desarrolla un niño, tan fácilmente como eso, ¿no? Bueno, y ahí están mis datos. Yo, si alguien lo quiere fotografiar, ahí está ¿cómo se llama? El WhatsApp. Y nada, pues les agradezco mucho. Encantado de este trabajo que ustedes están haciendo y disponible en lo que se pueda. Yo actualmente hago parte de la Banca Ética, que es un proyecto interesante, que tiene que ver también con la canalización, el uso consciente del dinero para llevarlo a actividades que realmente generen un impacto positivo en lo social, ambiental, cultural, y estamos al servicio precisamente de iniciativas de economía social, de nuevas economías del cooperativismo. Así que muchísimas gracias. Espero que les sirva para algo y no se hayan aburrido tanto con mi presentación. Muchas gracias. Sí.